Ahí está, perfecto, gracias. Bien, la idea es ver hoy un poquito de pliometría, así repasar, ¿sí? Y luego terminar viendo unos videos, ¿sí? De cómo podríamos entrenar la fuerza en diferentes categorías, ¿sí? Y de diferentes maneras. Pero bueno, hoy vamos, empezamos con la pliometría y después ya cerramos esta parte de fuerza con los videos. La pliometría necesita hacer saltitos, ya lo sabemos, es un método de entrenamiento neuromuscular destinado a mejorar potencia, velocidad, reacción, capacidad de frenado, cambios de dirección y eficiencia del ciclo, estiramiento, acortamiento. Porque ustedes fíjense que acá no habla nada, ¿sí? de fuerza en sí, ¿sí? O sea, ni la nombra prácticamente. Pero todos, ¿sí? Estas cualidades o estos, ¿sí? O estos ciclos o estas acciones, podríamos decir, necesitan de la fuerza justamente para poder mejorar. ¿Sí? Entonces, sin fuerza base, sin fuerza estructural, si no entrenamos la fuerza máxima, bien, todo esto, tanto la potencia como la velocidad, la reacción, el frenado, los cambios de dirección y el ciclo de estiramiento-acortamiento, se va a ver afectado. En consecuencia, la pliometría se va a ver afectado. Por eso debemos entrenar fuerza, como decimos siempre. ¿Sí? Y no debemos dejar de hacerlo. Siempre debemos laburarlo de a poco. Después, ahora en unos minutos, vamos a ver bien un cuadro, ¿sí? Parecido al que había hecho, al que habíamos visto con fuerza máxima, ¿sí? De cómo ir entrenándola de acuerdo a las etapas, ¿sí? Que va creciendo el jugador y que es a lo que debemos apuntar. Bien. En el fútbol moderno, hoy en día es fundamental, ¿sí? La pliometría. Pero muchas veces lo que sucede, ¿sí? Es que la entrenamos, ¿sí? Y queremos entrenar súper eh, mega profesional la pliometría, sin justamente, como hablamos recién, tener una base sólida, sin justamente haber hecho antes un ejercicio mínimo de pliometría. Y eso, obviamente, que va a estar afectando al cuerpo, con dolor rotuliano, sobrecargas, obviamente todo va a estar generando a través de una mala técnica y también lesiones. Por eso la progresión es clave, ¿bien? Como todo, tenemos, como todas las cualidades y las diferentes acciones y todo lo que sucede con nuestro cuerpo lo debemos ir laburando de menor a mayor, porque si nos empezamos a saltear pasos, vamos a estar en problemas. Si nos empezamos a ir de mayor a menor, vamos a estar afectando al jugador. Y es lo que menos queremos. ¿Sí? Que el jugador se lesione, que el jugador tenga dolor, ¿bien? Que el jugador no pueda entrenar normalmente, ¿bien? Porque eso obviamente que va a afectar su rendimiento. En cambio, si nosotros tenemos en cuenta que la pliometría es sumamente importante, pero que sea sumamente importante, no quiere decir que no requiera de una base, ¿sí? Que no requiera de un proceso, vamos a estar equivocados. En cambio, si nosotros tenemos en cuenta que para entrenar una pliometría avanzada, ¿sí? Debemos primero generar cierta base, debemos generar o realizar, mejor dicho, ciertos ejercicios. ¿Sí? Vamos a justamente al jugador, cuando llega al fútbol profesional, a poder realizarlo cualquier ejercicio de pliometría de una buena forma, ¿sí? Sin que ese jugador se lesione, sin que ese jugador tenga dolores y poder que ese jugador justamente a la hora de reaccionar, a la hora de cambiar de dirección, ¿sí? A la hora de correr, lo va a estar realizando de una buena forma porque la pliometría se está desarrollando de forma apta, justamente se fue elaborando bien progresivamente y sin apurar procesos, que muchas veces eso hace que traigan lesiones. Muchas veces las lesiones no vienen por una patada, por un mal movimiento, sino por consecuencias que hacemos en nuestros entrenamientos. ¿Sí? Por consecuencias de que no se viene elaborando diferentes cosas años anteriores y este año, por ejemplo, queremos elaborar pliometrías, pero si no elaboramos antes, obviamente que va a haber, podríamos decir, problemas. ¿Qué es la pliometría? Es la utilización rápida del estiramiento muscular, estiramiento acortamiento, lo que hablamos hace un rato, y seguido de una contracción muscular. ¿Sí? Básicamente es eso. Estiramiento, bien, para después contraer rápidamente y luego volver, podríamos decir, a explotar. Lo más rápido posible, lo más explosivo posible. Y mejora la aceleración. ¿Por qué lo vamos a entrar en el fútbol? ¿Sí? Porque hablamos tanto de pliometría, escuchamos todo el tiempo pliometría, 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 pliometría. Mejora la aceleración, ¿sí? Mejora nuestros sprint, ¿bien? Mejora el salto, la desaceleración, que es sumamente importante como la aceleración, ¿sí? Y nos ayuda a reducir lesiones. Bien, y acá tenemos el cuadrito. A ver si esto lo... Ya está.
Igual se vive bien. Progresión general. Como hablábamos recién, ¿sí? Debemos ir laburándolo de a poco, ¿sí? Viendo qué objetivos queremos cumplir y qué tipo, ¿sí?, de pliometría deberíamos aplicar. Obviamente que gran parte del objetivo y del tipo va a depender de la edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo se va a estar adaptando, va a estar creciendo y se va a estar desarrollando de diferentes maneras, ¿sí? No es lo mismo a los 6 que a los 10, que a los 11, que a los 14, que a los 18, bien que a los 25, ¿sí? Si nosotros lo laburamos bien, a los 20 años vamos a poder estar haciendo un buen, una pliometría de élite, entrenando una pliometría de élite, podríamos decir. Pero si hicimos bien la progresión, o si ese chico laburó bien desde edades infantiles inferiores, ¿sí? En cambio, si ese chico, no sé, eh, no sé, nunca laburó la pliometría, obviamente que vamos a tener que generar en él ciertos hábitos, ciertos ejercicios, ¿sí? Para que se ponga a tono, podríamos decir, o a la par de sus compañeros. Profe, Porque, una consulta. sí, Con respecto al entrenamiento y demás, ya te ahora. sí, sí, sí. El tema de la nutrición es fundamental. Hay veces que los chicos vienen sin comer a los entrenamientos. O sea, ¿cómo manejar eso también? Porque debe ser difícil que un chico pueda tener la fuerza necesaria o las ganas de entrenar si viene sin comer justamente al club. A ver, depende mucho del contexto, de cómo lo manejamos. Obviamente que la nutrición es parte fundamental, ¿no? Pero se podría Fundamental. organizar minutos antes o media hora antes una merienda compartida para que los chicos también vengan al club a merendar y a pasar el tiempo compartiendo y después yo no entrenar, ¿no? Eso se puede organizar. Sí, sí, eso obviamente, desde ya. El tema es, a ver, el por qué. El tema es el por qué llega sin merendar o desayunar o lo que sea. ¿Sí? Si es por falta de tiempo, bueno, nosotros nos tendremos que acostumbrar a entrenar 10 minutos menos y a realizar esta merienda compartida que vos decís antes, o decirle, che, al jugador, eh, si podés merendar en el camino en el que estás viniendo para ahorrar tiempo, genial, perfecto. ¿Sí? Ahora, también es qué merienda, qué desayuna, para que no sea, si bien antes que nada es mejor tener algo en el estómago, eso estamos de acuerdo, pero bueno, también poder hacerle hincapié y hablarle de que se cuide en cuanto a la alimentación. ¿Sí? Si yo te digo, no sé, unas barritas, 2, 3 barritas de cereal o un paquete de Don Satur salados o de Don Satur, obviamente que todos vamos a querer las Don Satur porque nos gusta, porque es pura grasa, capaz la barrita de cereal, si no estás muy acostumbrado, no la vas a elegir. Ahora, en cambio, si vos entendés que para tu óptimo rendimiento la barrita de cereal es mejor, bueno, empieza a elegir la barrita de cereal. Ahora, otro sería el problema, podríamos decir, si el chico no merienda o no desayuna por problemas económicos, ¿sí? Porque ahí no podríamos ni hacer una merienda compartida, ¿sí? Porque, a ver, si es por problemas económicos no tiene para comprarse unas galletitas, supuestamente. Entonces, ahí, ¿qué haría yo? Intentaría hablar con el club, a ver si si me puede dar, no sé, depende de cuánto sean, un alfajor, una o dos cajas por semana para que antes del entrenamiento por lo menos coman un alfajor. ¿Bien? O yo ponerla en mi bolsillo, depende en el club en el que esté. Si es club asociado a AFA, Boca, River o hasta de la B, C, D, capaz tienen algún desayuno o merienda, depende de la categoría, ¿no? O hasta algunos no. Pero bueno, depende también justamente de lo que, de el por qué llega justamente a sin merendar y desayunar. Sí, Juan. Hola, buenas noches. Comparto algo que yo vi cuando jugaba y entrenaba en Temperley. Había compañeros que no podían comer porque era la época del 2000, 2001, bueno, y estaba complicado para todos. Y se creó un comedero, digamos, para los pibes que no podían, con asistentes sociales y demás. Y los mismos, hacían, lo comento porque también capaz que era esto, los mismos socios donaban a ese comedor. Y se le daba, lo que sea, un desayuno, una media merienda, o depende de la hora que entrenaba, no me acuerdo, era el almuerzo, o sea, la colación estaba. Y se supía de esa manera, supervisado más o menos para darle una base nutricional a los compañeros que no podían, porque era esa la realidad y el contexto. Y parte de todo lo que hacemos acá de lo que es un club y lo que puede llegar a incluir a nivel social y demás, pero se daba esa ayuda. Porque por más que lo exijas a ese chico, no tiene una cosa. O sea, estamos hablando de entre los 15 años, que ya tiene que tener una base bastante sólida de alimentación, para el esfuerzo, para todo. Su cuerpo es una maquinita, como siempre nos enseñaron. Si no tienen alimento, no funciona. Entonces se había llegado a desarrollar eso el proyecto y se daba comer abajo de la tribuna, tampoco, no sé si alguno se la cancha. Ahí estaba inaugurado el comedor y se le daba a los chicos de todas las categorías. O sea, se hacía una supervisión, que no lo que tenían, o algún déficit nutricional y se complementaba para compartirlo esto. Sí, sí, justamente, eso es siempre, hay que hablarlo, ¿sí? No hay que buscar la solución uno solo capaz cuando uno no la tiene. Por eso hablamos, depende, o cuál era, ¿sí? El por qué, ¿sí? Por falta de tiempo, bueno, lo podemos arreglar. Si no digo que es más fácil arreglarlo, pero bueno, puede tener una solución más práctica, ¿sí? Si es por falta de, o por problemas económicos, bueno, hablarlo porque también nosotros pensamos que vamos a estar en un plantel de 30 jugadores, y el club si tiene, no sé, como en Temperley, 6 categorías inferiores, más las infantiles, capaz no es solo los chicos míos, capaz también hay en otras categorías, entonces bueno, ya ahí es más macro, ¿sí? Entonces ahí ya el club tendría que empezar a tomar decisiones más cartas en el asunto para poder solucionar eso. Y obviamente también eso va a repercutir en la organización, como decía Juan, y entender que el jugador es una persona antes que un jugador de fútbol, ¿sí? Y no va a poder ni entrenar bien, pero tampoco con la panza vacía va a poder rendir bien en el colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de poder concentrarse cuando la maestra o el profesor le esté explicando algo, va a decir, me estoy muriendo de hambre. ¿Sí? Entonces, como decía Juan, el cuerpo es una máquina para lo físico, para lo cognitivo, para lo mental, para la hora de estudiar. Bien, entonces es sumamente importante el alimento y ni hablar del descanso también. Sí, que eso muchas veces, ¿no? Como que, si bien hoy en día se le da bastante importancia y se hace bastante hincapié a la hora del descanso, pero muchas veces se dice, bueno, o los jugadores en inferiores, ¿no? No sé, te llegan sin dormir a veces a los partidos, capaz no, se va sin dormir, puede llegar a pasar en todos lados, ¿no? Entonces, eso obviamente afecta al rendimiento, porque una vez llegó sin dormir y ese partido jugó bien, no quiere decir que siempre suceda, ¿sí? Eso. Y que tarde o temprano, obviamente que ese rendimiento se va a ver afectado si sucede recurrentemente. Entonces, también hacerle hincapié en eso, que dormir bien es sumamente importante si quiere seguir creciendo. Bueno, acá estamos en objetivo, no sé, depende la edad en la que estemos, sí, vamos a perseguir cierto objetivo, ¿sí? Y depende el objetivo que nosotros querramos
perseguir va a ser un tipo de pliometría así, o básica, o introductoria, o moderada, o avanzada, o elite. Va a ir dependiendo de dónde apuntemos. Y también la podemos ir mezclando, ¿por qué? Porque capaz, como decíamos, teníamos un chico de 20 años que juega muy bien al fútbol, pero nunca entrenó, entonces quedó, pero nunca entrenó pliometría. Entonces, le vamos a meter rendimiento elite, obviamente que no. Además hagamos un ejercicio para comenzar de fuerza reactiva con un poco de introductorio, para que vaya afianzando en él, y de a poco, y obviamente que los plazos van a ser mucho más cortos que si hubiera entrenado desde edades infantiles. Sí, pero por eso también lo vamos a ir ajustando de acuerdo con los chicos, que los jugadores que tengamos nosotros hayan entrenado antes o no. Bien. Y esto es algo sumamente importante, ¿sí? Algunas variables vamos a ver ahora, la cantidad de impactos por entrenamiento que debemos manejar, ¿sí? En edades infantiles, entre 40 y 60 impactos, de juvenil, entre 80 y 120, y elite, podríamos decir desde los 17 o 18 para arriba, podríamos manejar entre 120 y 160. ¿Por qué? Lo debemos manejar y estar atentos a esto, ¿sí? Porque si nos pasamos en cantidad de impactos, bien, podemos empezar a generar lesiones, ¿sí? Y si entrenamos menos, capaz no vamos a estar entrenando de forma óptima y no vamos a poder desarrollar de una buena manera, ¿sí? Y crecer de una buena manera. Entonces siempre debemos más o menos intentar mantenernos en estos parámetros, ¿sí? Más menos, 35, 70, sí, pero no mucho más, ¿sí? Porque lo debemos cuidar al jugador, ¿bien? Porque si nosotros le hacemos hincapié justamente en que él se cuide, de la alimentación, nosotros también debemos hacer nuestra parte. Y debemos calcular bien, listo. Va a pasar por tantas estaciones, más o menos tengo cronometrado que haga en cada estación, no sé, 10 saltos, sí, si son 5 estaciones, son 50 saltos, ya más o menos tengo 50 impactos. Bien. Después capaz podemos jugar un partido, bien, 10 minutos, ¿y cuántas veces va a saltar? Bueno, entre 10 y 15 veces más, bueno, 60, 65 impactos en el entrenamiento. Y bueno, si hay un día que vamos a jugar más partidos, por ejemplo, bueno, podemos la entrada en calor, achicar obviamente la cantidad de impactos que tengamos, ¿sí? Y eso ir variándolo. También puede ser, más o menos, hago tantas pasadas a un ejercicio y pasa al siguiente, ¿sí? Que no sea ni por tiempo ni por otra cosa. Bueno, no sé. Y es tipo, hago 3 sentadillas, por ejemplo, y paso a la otra estación. Hago 5 saltos, bien, y paso a la otra estación. A la otra estación, 10 saltos, 5 con un pie, 5 con el otro, bien. E ir variándolo, entonces ahí también vamos, y se va generando, y vamos contando más o menos, ¿sí? Depende cómo manejemos nuestros entrenamientos, depende cómo nosotros manejemos las pasadas, podríamos decir, tenemos que ir también manejando los impactos que va a realizar, que va a tener el jugador en el entrenamiento a priori. Después puede ser que no llegue, puede ser, pero más o menos nosotros tenemos que saber cuántos más o menos puede llegar a tener. La intensidad, obviamente, que va a depender de 4 factores, ¿sí? La intensidad de estos ejercicios va a depender de la altura, ¿sí? De la velocidad, de si es unilateral o bilateral, el ejercicio que le vamos a plantear, y de la complejidad que llegue a tener. Puede haber ejercicios, ¿sí? Que tengan una complejidad mínima, como otros ejercicios que puede llegar a tener una gran complejidad. ¿Bien? Entonces depende la edad que tengamos o que en ese momento estemos entrenando, va a afectar la intensidad, ¿sí? Porque justamente la complejidad va a afectar a la técnica. Y si yo hago mal un ejercicio, me voy a estar, tarde o temprano me voy a estar lesionando. Y eso obviamente que va a afectar, como ya sabemos, mi rendimiento. Por eso debemos apuntar a siempre entrenar con una buena técnica. Es mejor, primero, hacerlo despacio, hacerlo caminando o hacerlo de una manera tranquila, a poder hacerlo de una, podríamos decir, de la primera, explosivo, sin una buena técnica, sin entender mínimamente lo que estoy haciendo. Y eso tarde o temprano me va a traer lesiones, me va a traer problemas. Unilateral o bilateral, obviamente que va a depender. Bien. No voy a poder cargar el mismo peso con una pierna que con las dos. ¿Sí? Entonces, lo debemos tener en cuenta eso. No podemos laburar a la ligera el tema de la unilateral o bilateral. Primeramente, en edades infantiles, en edades inferiores, todo lo debemos laburar unilateral y bilateral. ¿Sí? Primero con una, después con la otra y con las dos juntas. ¿Sí? Siempre todos los ejercicios, primero con la derecha lo hacemos y luego con la izquierda, todos los ejercicios. Bien. De pase, recepción, todo. Bien, pero también lo físico. Salto con una pierna, salto con la otra. ¿Sí? Eso no nos lo debemos olvidar. ¿Sí? Y luego también la velocidad. ¿Sí? Y la altura. No es lo mismo si nosotros, a ver, la velocidad, nosotros podemos decir velocidad máxima, ¿sí? Pero también lo podemos laburar, la velocidad la podemos calcular mediante tecnología, ¿sí? Mediante coders, le pones la persona, viene el jugador, tiene como un brazalete y te mide la velocidad en lo que vos puedes hacer, ¿sí? Entonces también lo puedes ir calculando. Y la altura, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado con la altura. Va a haber momentos en clubes, me ha pasado que, bueno, tenés un cajón y para todos usás la misma altura, y bueno, ¿sí? No lo podés modificar, pero si tenés la oportunidad de modificar la altura, podés, depende de si tenés muchas categorías o tenés una, ir modificándola para que el jugador vaya acostumbrándose de a poco, ¿sí? Y la recuperación. La pliometría necesita frescura, estar al 100%, ¿sí? Neuromuscularmente. Mucha fatiga, obviamente que mala calidad. ¿Por qué? Porque va a tener que ver mucho, justamente, siempre decimos que tanto la velocidad como la fuerza necesitas descanso completo, ¿sí? El sistema nervioso central. Necesitas frescura, como bien dice ahí. Entonces, en una cualidad, en una acción donde necesitas de ambas, mucho más vas a necesitar estar descansado, podríamos decir, ¿sí? Por eso no debemos, no sé si decir, tratarlo a la ligera, ¿sí? El tema de no hacer pliometría todos los días, pero sí tratar tener en cuenta esto. Para que haya un buen rendimiento pliométrico, ¿sí? Debe haber un buen descanso. ¿Sí? De todo, ¿sí? Tanto mental como físicamente. Errores más comunes que suelen suceder. Mucho volumen, ¿sí? Como hablábamos antes, alturas excesivas,
mala técnica, y pliometría, bueno, pliometría sin fuerza base, que es un poco lo que comentamos al principio, y hacerlo fatigado, ¿sí? Que es todo un poco lo que venimos hablando, que puede llegar, razones por las que pueden llegar a afectar, ¿sí? El rendimiento o la pliometría. La pliometría no empieza cuando salto simplemente, ¿sí? Empieza cayendo bien, absorbiendo fuerza, ¿sí? Y controlando el cuerpo. La verdadera potencia nace en la capacidad de absorber fuerza antes de producirla. Recordemos que si nosotros no caemos bien, ya obviamente que la fuerza se va a estar viendo, no voy a poder estar, perdón, absorbiendo de la mejor manera la fuerza. ¿Sí? Y si no controlo, y eso me va a dificultar, perdón, controlar el cuerpo. En cambio, si yo tengo una buena caída, caigo sobre los dos pies, ¿sí? Absorbo, ¿sí? La fuerza de una manera óptima y luego exploto, ¿sí? Lo voy a estar realizando la pliometría de una forma óptima. ¿Sí? Si yo absorbo y controlo mi cuerpo de manera óptima, para luego explotar de la mejor manera, lo voy a estar realizando bien. Pero cada punto es sumamente importante. ¿Sí? Tengo que estar en óptimas condiciones físicas y mentales para poder realizarlo también. ¿Sí? Si yo ando mal del tobillo, olvidémonos de hacer pliometría, porque no voy a poder caer bien, voy a caer mal. Seguramente al no caer bien, más seguramente no voy a absorber la forma de una manera óptima, seguramente genere desbalances, por ejemplo, y no voy a estar controlando mi cuerpo. Y por último, un ejemplo de progresión. Bien, empezamos en edades infantiles, ¿sí? Con saltos en línea, bien, simples. En edad prejuvenil, multisaltos coordinativos, luego saltos desde altura, ¿sí? Y multisaltos. Y en elite podríamos realizar saltos en profundidad. Un ejemplo de cómo podemos ir progresando en nuestros entrenamientos de pliometría, ¿sí? Obviamente que de a poco, ¿sí? De menor a mayor, desde la complejidad, desde lo cognitivo, ¿sí? Desde la intensidad, desde la velocidad, desde la fuerza, desde la altura, desde todo, siempre desde menor a mayor. Bien. Y bueno, como habíamos dicho, vamos a terminar viendo estos videos, que los ponemos así, y ahí se tendrían que ver. Si no se ve, me avisan. Profe, tengo una consulta con respecto al video. Sí, ¿No estaría haciendo mal el ejercicio del medio? Porque en una, no sé si no tiene el calzado adecuado o que en una se le va como el tobillo de costado que se puede lesionar, en el que está saltando el blanquito del medio. sí, lo voy a poner de vuelta. No sé si es porque con el mismo impulso se va para el costado, ese ejercicio. Sí, Sí, con el impulso se va de costado, o ahí, se resbala el tiempo. ahí, Sí, ahí. Sí, a ver, obviamente vos fíjate que después, la ideal sería eso, como hace recién, caer y no moverse. Sí, obviamente, como decís, ahí en el saltito de luego, segundo saltito, se puede doblar el tobillo y obviamente lesionarse. Ahí sí, obviamente que no estaría, no hubiera hecho de manera óptima ese salto, pero después lo pudo realizar bien. Creo que el primero lo hace bien, si no me equivoco, hace dos nomás. No sé. pero me parece que es por la suela de la zapatilla, ¿no? Con respecto al material que está trabajando. Puede ser también, puede ser como para afirmar. ¿Ves que ahí? Ahí en la primera pisó mal, apenas arranca el ejercicio también pisó mal. Sí, sí, pisa como medio de costado. Puede ser que no sea de como es la suela de la zapatilla, la más óptima posible como para entrenar en ese piso en específico, ¿no? Si no veo mal, como medio zapatilla de los que usan Como los urbana. tenistas. Sí, Sí, sí. sí, sí, como capaz, en ese piso no es de, pero bueno, debe ser lo que tiene, entonces, pero sí, sí, muy buena observación. A ver, este siguiente. Esto vamos a poner acá. Esta zapatilla es distinta, tiene Sí, amortiguación abajo. sí, sí, tal cual.
Vamos a ver el otro. Generalmente hay una progresión en estos chicos, que el mismo profe ya los ha tenido seguramente desde antes, y ya sabe cómo vienen laburando y demás. Carreras de velocidad. Ese que pasaba corriendo en la Rodríguez Palacio, ¿no? Le sacó una diferencia enorme a los compañeros. Es Boca, ¿no? Sí. Sí, ese es Blandi, por ejemplo, ahí justo. Ahí estaba Mouche, Caruso, ahí Schiavi estaba. Sí, Había uno que le ganó en velocidad, pero de una manera increíble a los compañeros. Sí, a lo último. Ahí.
Mauche. 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 Y el último, si no me equivoco. Este es de Banfield, si no me equivoco. Ese es Bertolo, si no me equivoco. Sí, atrás está Civitanich. Sí. Bien. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, ya nos vemos la De mi semana parte que no, viene. de mi parte no es muy claro el video. No, de mi parte tampoco. Bien, genial. Entonces nos vemos el lunes.